Entonces, ¿cómo se podría superar esto? Abandonando la autocrítica, la culpa. Todo el tiempo esa sensación de yo no valgo o yo no soy digno de ser querido, admirado o aceptado. ¿Qué esconde todo esto? Si nosotros miramos, por ejemplo, en una crisis de angustia, cuando yo tengo una crisis de angustia, la crisis de angustia se genera ¿por qué? Por un estrés crónico. ¿Qué es el estrés? El estrés tiene que ver cuando la cabeza maquina, buscando esta información que corrobore aquella creencia que tengo de mí mismo. Entonces, el estrés, ¿qué termina siendo? Miedo. El miedo, para saber qué se esconde detrás de una crisis de angustia, el miedo es una respuesta natural ante una situación de peligro, en el cual mi integridad está viéndose amenazada. Entonces, ¿qué esconde esto? Que estamos hipervigilantes. ¿Qué quiere decir que estoy hipervigilante? Que todo el tiempo estoy bajo mi sistema de alerta. Por lo cual, tener el sistema de alerta encendido las 24 horas, creyendo que algo malo va a pasar, o que algo malo me va a salir, o que todo me va a salir mal, o que voy a tener consecuencias negativas por mis actos, por mis pensamientos, porque yo no valgo, obviamente genera la máquina de generar presión. Y la depresión es justamente eso, un exceso de presión. Depresión. Entonces, ¿qué se esconde detrás de todo esto, o qué es lo fundamental de todo esto? El miedo. El miedo como principal, ¿por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar en la depresión, y en la ansiedad, en la depresión, ¿qué se esconde? El miedo a no ser aceptado. El miedo a no ser digno. El miedo a ser abandonado. El miedo a estar solo. Y en la ansiedad, el miedo a un futuro. El estar creyendo todo el tiempo que algo malo me va a pasar. Entonces, siempre, tanto en la depresión como en la ansiedad, hablemos de angustia, porque la depresión obviamente es una patología. Pero siempre, tanto en la angustia como en la ansiedad, estoy hablando de miedo. Por diferentes situaciones, porque en la ansiedad lo que siento es que soy vulnerable, que mi integridad está en peligro, entonces necesito sintomatizar. Ahí aparece, por ejemplo, el ataque de pánico. El ataque de pánico es una sensación de miedo exacerbada. Por eso los síntomas, el dolor de pecho, la falta de respiración, el cosquilleo en las piernas, las náuseas, las ganas de vomitar, los mareos, la sensación de que estoy teniendo un infarto, la sensación de que estoy teniendo una ACV, la sensación de que pierdo el control, la sensación de que me voy a morir. Todo es miedo. Y en la depresión también. ¿Por qué se esconde siempre este miedo? Porque ese miedo tiene que ver con autoexigirme
con la autoexigencia, a culpabilizarme, a no admirarme, a desvalorizar todo aquello bueno que yo pude haber logrado, a minimizar todos mis logros, porque siento que nada alcanza, porque como decía Lacan, uno siempre persigue la falta. Lo que no tengo, lo exacerbo. Lo que no tengo es lo que sí tengo, le resto importancia. Si nosotros pensamos en cuando éramos chicos, nosotros no teníamos maldad, no teníamos inferioridad, no teníamos inseguridad. Obviamente que hay chicos que no fueron queridos, es cierto, y existen traumas que se pueden superar. Ahora, ¿qué pasa con estas situaciones donde no tuve una infancia feliz? Bueno, aquello que no me dieron en mi infancia, no me queda otra que dármelo yo hoy. Por eso es importante aceptarse. Y yo siempre pensaba, porque uno mira en películas o en series, cómo aparece siempre el psicólogo. Aparece con anteojitos redondos, con barba, con saco, pantalón de vestir, saco escote B. Siempre aparece así el psicólogo, es increíble, es un mandato, es un mito, una imagen. Siempre tiene anteojos el psicólogo y siempre tiene barba. Yo no me veía así. En la facultad se hablaba de la relación transferencial entre el terapeuta y el paciente. Y cuando yo me encontré en el consultorio, viendo cómo las personas empezaban a valorarse, a modificar los pensamientos, pienso cuando ayer, sin ir más lejos, una paciente que sufrió durante años violencia psicológica de su pareja, tomó el valor de agarrar y decirle: no quiero más esto, quiero que te vayas de casa. Y contármelo feliz de emoción, emocionada porque nunca creyó que tuviera el valor de poder tener una reacción así, de querer animarse a ser feliz. Y esas son las cosas que me llenan. Y me di cuenta que yo no necesito la relación terapéutica como lo marca el psicoanálisis. Yo me basé en ayudar, y cuando yo pienso en que hice un posgrado y otro posgrado y ahora estoy haciendo otro posgrado, me di cuenta que lo importante no era creerme superior yo, ni buscar la aceptación de los demás. Lo importante era yo seguir adquiriendo conocimiento para que eso que me hace feliz a mí, que es ver a las personas que cambian una lágrima de angustia por una lágrima de emoción, poder tener yo más herramientas para poder pasárselas al paciente. ¿Por qué? Porque ahí es cuando todos vivimos con la culpa, con la autoexigencia, con la autocrítica. En aceptarnos, en soltar esta autocrítica de creernos que no somos merecedores. Por eso es que muchas veces nos cuesta soltar. Esta mujer, esta paciente, y que sufrió mucha violencia psicológica, y solo el que vive con un narcisista perverso sabe lo que es el maltrato, la dependencia y la manipulación constante, o sabe lo que es sufrir, o por ahí no es consciente durante la relación, pero que gracias a la terapia ella pudo darse cuenta la cantidad de años que fue presa de un perverso narcisista, de la manipulación, la falta de empatía, la de culpabilizar al otro. Y esto es lo que pasa. Mi autocrítica, mi baja autoestima, mis miedos hacen que sea preso de la manipulación del otro, haciendo que mi autoestima disminuya más.
Entonces, por eso es importante enfrentar los miedos. El miedo siempre implica tomar una decisión. Yo tengo un conflicto, es como una Y, ¿sí? Donde por un lado tengo la fuerza de lo que puedo y lo que quiero. Cuando lo que quiero y lo que puedo no van de la mano, se genera un conflicto. El conflicto genera miedo y el miedo paraliza. El miedo siempre va a paralizar, porque tengo que tomar una decisión, 2 caminos a seguir y no sé cuál. La única manera de salir es enfrentar el miedo, tomar una decisión, y eso va a generar que mi autoestima aumente.